Y quiero decirles que hoy tenemos buenas noticias en el sentido de que ustedes van a ser los primeros en ver el logo. Tenemos un nuevo logo para el canal. Una de las razones por las que decidimos cambiar el logo es porque el logo anterior nos estaban confundiendo demasiado con los movimientos de raíces hebreas, ¿verdad? Me No encantó el teníamos, cambio. no teníamos ese propósito cuando lo hicimos en lo absoluto, pero empezamos a tener muchos encontronazos con la gente de las raíces hebreas y realmente era una crítica constante hacia el logo y al mismo tiempo tratar de explicar lo que nuestro canal era en cierta manera una pérdida de tiempo, porque perdíamos el tiempo hablando de eso y no de lo que era importante, ¿verdad? Por eso es que cambiamos el logo, así que vamos a ver el logo nuevo el día de hoy. La otra cosa es que definitivamente somos un ministerio cristiano centrado en el nuevo pacto y centrado en la gracia, de manera que el día de hoy vamos a hacer una conferencia o un tipo de ponencia que es, como le dicen en inglés, standalone. No es parte de ningún curso, es nada más una ponencia que está por sí sola, ¿verdad? Quizás haga más de estas para poderlas hacer como en un grupo y entonces ya después agruparlas todas, ¿verdad? Y ponerlas en una serie, pero el día de hoy vamos a tratar de hablar del tema como lo van a ver ustedes aquí y déjenme compartir ahora la pantalla. Les voy a invitar a que cierren sus audios para que de esa manera no haya ninguna interrupción. Nada más le voy a pedir a nuestro hermano Luis Olavarría, que es el que siempre me ayuda como coadministrador del canal, a que esté pendiente nada más para ver si hay algún tipo de situación que necesitemos arreglar, ¿verdad? ¿Puedes Sí, compartir a el eso voy, PowerPoint? Ya, a vale. eso voy, mi hermano. Vamos a ver. Eso es. ¿Sí lo tienes ahí? Sí, sí, Ok, perfecto. gracias. Entonces, todos los demás les invito a que cierren su micrófono y voy a empezar a compartir. Así que ustedes van a ahorita a ver el nuevo logo. Ya lo hemos puesto en la página del canal de YouTube. Así que nuestro nuevo logo tiene que ver con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y lo basamos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, que dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Creemos firmemente en la libertad del nuevo pacto, así que de ahora en adelante vamos a tratar de enfatizar esa libertad en cuanto a la vida en el Espíritu y en cuanto a la palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios, pero una vida libre en el Espíritu, como nos enseña ah, pues la Escritura misma y en especial el apóstol Pablo. Vamos entonces entrando de lleno a la clase. Hoy vamos a hablar de las fiestas de Yahvé cumplidas en el nuevo pacto. Como ustedes pueden ver, este es unas diapositivas, un PowerPoint parecido al que utilicé en Teología Paulina. De hecho, es muy parecido, pero pues ya tiene un contenido completamente diferente. En aquel entonces hablamos allí en esa ponencia, en el Congreso contra los Judaizantes, hablamos de por qué las fiestas de Yahvé no deben ser celebradas por los gentiles en el nuevo pacto. Hoy vamos a darle un poco de seguimiento a esto. Vamos a ver cómo es que han sido cumplidas en el nuevo pacto, pero quiero hablar de una en especial porque estamos en el tiempo en que, según ese calendario, el calendario hebreo, va llegando el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Y vamos a ver que nos vamos a enfocar en el cumplimiento, realmente en la parte del cumplimiento, como personas que estamos bajo el nuevo pacto y únicamente bajo el nuevo pacto, lo que nos debe de importar
es el cumplimiento de esa festividad y qué es lo que significa en su cumplimiento esa festividad. Para aquellos que están en el movimiento judaizante, para ellos lo importante es cómo se celebra según el antiguo pacto, según cómo se lleva a cabo en la guianza mosaica, según la Torá del antiguo pacto. Para nosotros no. Para nosotros lo importante es cómo se cumplió en el nuevo pacto y cómo eso nos impacta el día de hoy a nosotros, tanto en nuestra vida espiritual, dentro del corporativo de la iglesia, como también estamos hablando de cómo nos impacta personalmente en cuanto a nuestra vida espiritual día a día. Así que vamos para allá y vamos a empezar básicamente con la parte que tiene que ver con la Pascua y vamos a hablar de esto porque pues de ahí se desprende. Antes de empezar, tenemos que comprender que cuando vamos a hablar del día de Pentecostés, estamos hablando de que la palabra Pentecostés significa quincuagésimo, o sea, el 50º día. Y para poder saber desde dónde empieza el conteo de los 50 días, tenemos que ir a la historia cuando ocurrió por primera vez, para poder entender. Y el punto del día de hoy va a ser entender cómo es que los eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento y que se llevan a cabo en este tipo de festividades, vamos a ver cómo esos eventos de las fiestas fueron tipos, símbolos o sombras, como dice el escritor del Epístola a los Hebreos en capítulo 10, verso 1. Dice que todo eso eran sombras de cosas que iban a venir y esas cosas ya vinieron en la primera venida de Cristo. Así que vamos al tiempo original para ver desde dónde se desprende toda la enseñanza. Dice así en cuanto a la Pascua, y es en esa parte que vamos a empezar. No nos vamos a enfocar en el cumplimiento de la Pascua, pero sí nos vamos a enfocar en el cumplimiento de Pentecostés, el día de hoy en particular. Y como dije, ¿por qué? Porque estamos en tiempo de Pentecostés aproximadamente. Dice así, el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomarán un cordero o un cabrito. Lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes. Hasta ese día, el día 14, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer, y esto viene de la Reina Valera actualizada 2015. ¿Todo se ve bien, Luis? Nada más para confirmar ahí. Sí, todo bien. Ok, muy bien, gracias. Y tenemos una nota al pie de página, lo que nos quiere decir el versículo 2 del capítulo 12, de que este primer mes del que estamos hablando no del mes de enero en nuestro calendario común, sino estamos hablando del calendario bíblico, que es el calendario hebreo en la cultura del Antiguo Testamento. Y ese primer mes se llama Nisan. Otro nombre que también tiene es Abib y corresponde aproximadamente a la mitad de marzo y a la mitad de abril. Es lo que corresponde aproximadamente a ese mes de Nisan. Entonces estamos hablando de que es el primer mes y empieza con la primavera. Entonces estamos hablando de un mes hebreo, el primero que empieza con el tiempo de la primavera, que se llama Nisan o Abib y que corresponde aproximadamente al tiempo de marzo-abril en nuestro calendario el día de hoy. Bueno, seguimos entonces a la siguiente, dice así, y vamos a hablar aquí de la Pascua, dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego,
la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comerán del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego con su cabeza, sus piernas y sus entrañas, o sea, sus intestinos. Nada dejarán de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana habrán de quemarlo en el fuego. Así lo habrán de comer con sus cintos ceñidos, puestas las sandalias en sus pies y con su bastón en la mano. Lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Ahí pueden ustedes ver un pedazo de cordero ya cocinado y hierbas amargas. Pero hablando todavía de la Pascua original, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice así, en el verso 21 de Éxodo 12, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen del rebaño para sus familias y sacrifiquen el cordero pascual. Tomen luego un manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará matando a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, como ven aquí, hay una persona en la figura que tenemos mojando o pintando, por así decirlo, el dintel y los dos postes con sangre del cordero, supuestamente que se sacrificó. Y dice, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en sus casas al destructor para morir. Y si ustedes se fijan, aún desde aquel entonces, aunque ellos no lo sabían, estaban tipológicamente o simbólicamente dibujando una cruz. El dintel de arriba con todo lo que es vertical hacia abajo forma el madero vertical. Y luego los dos dinteles, perdón, los dos postes que tienen ahí, uno de cada lado, forman el principio y el final de lo que es el madero horizontal, haciendo una cruz. Desde ese momento está tipificando que ese cordero iba a representar a un cordero que iba a morir en una cruz, ¿verdad? Pero eso viene hasta más adelante. Así que nada más lo menciono aquí para que ustedes sepan. Luego dice aquí nada más para recalcar esta última parte, y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo. Esa palabra pasará de largo es exactamente lo que significa la palabra en hebreo, pesaj, que significa pasar de largo o pasar por encima. Aquella puerta y no dejará entrar en sus casas al destructor para matar. Vamos a la siguiente. Y dice aquí, verso 24, guardarán estas palabras como ley para ustedes y para sus hijos, para siempre. Y cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, o sea, en la tierra de Canaán, como lo prometió, guardarán este rito. Y cuando les pregunten sus hijos, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les responderán, este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Ahí tenemos tentativamente una figura que representa al ángel de la muerte, que pasó matando a los primogénitos de los egipcios, como ocurrió en aquella ocasión. No estamos poniendo todos los versículos del capítulo 12 de Éxodo porque sería muy largo, y no se trata de tener una clase muy larga el día de hoy, pero de eso es lo que está hablando. Luego dice así en el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del preso que estaba en la mazmorra, y todo primogénito del ganado. Aquella noche se levantaron el faraón, todos sus servidores y todos los egipcios, pues había un gran clamor en Egipto,
porque no había casa donde no hubiera un muerto. Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, o sea, aquí Moisés y Aarón son llamados y reciben estas palabras de parte del faraón. Dice así, levántense y salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan y sirvan al Señor como han dicho. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Por qué? Porque desde que Moisés regresó a Egipto para liberar al pueblo, se había presentado con Aarón delante del faraón y había entregado el mensaje de Dios mismo al faraón. Y el mensaje de Moisés hacia faraón había sido, deja ir o salir a mi pueblo. Y cuando el faraón preguntó, ¿y para qué lo voy a dejar ir o salir de Egipto? Entonces Moisés respondió, quiero que vayan al desierto porque allí quiero que le celebren, o allí quiere Dios que le celebremos una fiesta a él y que tengamos una fiesta con él en su honor. Entonces, esa es la petición que tenía el pueblo de Israel. Y entonces cuando vemos que las plagas ocurren y luego ya cuando ocurre esta última plaga, que es la muerte de los primogénitos, es cuando entonces Faraón finalmente dice, levántense y salgan en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, vayan y sirvan al Señor como han dicho. Y luego dice el verso 32, tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho y váyanse y bendíganme a mí también. O sea que finalmente los expulsa del pueblo, o mejor dicho, los deja ir, ¿verdad? Y les urge que salgan, los insta a salir apresuradamente, porque ya estaban hasta cierto punto sobrecogidos con tanta cosa que les había acontecido, es decir, los egipcios. Y luego vemos que pasa lo siguiente, dice acá el versículo 40, que es muy importante. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Verso 41, pasados los 430 años, en el mismo día, o sea, en el mismo día en que se cumplieron los 430 años completos, en ese mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones del Señor, o sea, todo el pueblo de Israel salieron exactamente cuando se estaba cumpliendo el último día de los 430 años. Y como estaba ya predicho en el designio de Dios, ocurrió tal y como Dios lo había ya preparado de antemano y dice, esta es noche de guardar en honor del Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Todos los hijos de Israel, a través de sus generaciones, deben guardar esta noche en honor del Señor. Fíjese cómo dice aquí que esta es una fiesta dada a los hijos de Israel. No es para las naciones gentiles, es solamente para el pueblo de Israel, para las 12 tribus de Israel. Y luego dice más adelante, vamos a ver, aquí tenemos otro. Vamos a ver la llegada al monte Sinaí. Esto es muy interesante y muy importante. Ya llegamos a Éxodo capítulo 19. Recuerden que la Pascua ocurrió en cuanto al sacrificio del Cordero Pascual, fue en el 14 de Nisan y después, inmediatamente después de eso, entró el día 15, comieron lo que tenían que comer en cuanto a la cena y en la parte clara del día, entonces, pues básicamente salieron rápidamente. Durante la noche estaban recolectando todas sus cosas y salieron rápidamente. Pero luego dice en el capítulo 19, verso 1, en el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, y hay que entender que también es el día tercero, llegaron al desierto de Sinaí. En pocas palabras, si hemos visto que el primer mes era el mes de Nisán, entonces quiere decir que después de que salieron, llegan aquí al mes tercero. El mes tercero se llama en el conteo de los meses del calendario hebreo, es el mes de Sivan, el mes de Sivan. El primero que lo mencionamos era Nisan o Abib, que era su otro nombre, y el tercero se llama Sivan. Eso quiere decir
que en el mes tercero, el mes de Sivan, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, o sea que es 2 meses después, en ese mismo día tercero también, en el día tercero del mes tercero, llegaron al desierto de Sinaí. Dice el verso 2: partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Fíjense el mensaje que encomendó Dios a Moisés para darlo al pueblo de Israel. Dice el verso 4 en adelante: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Y dice aquí la conclusión del verso 6: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sigue diciendo la narrativa en el verso 10. Y como dice aquí en la parte del título, la llegada al monte Sinaí, ya hemos visto que pasa en el día tercero del tercer mes, que es Sivan. Ahora, ¿por qué ponemos aquí 6 de Sivan? Porque vamos a ver aquí que Dios, después de que el pueblo llega el día tercero de Sivan al monte Sinaí, Dios les dice que se preparen por 3 días, porque al tercer día, después de su llegada al monte Sinaí, es cuando Dios iba a descender. Y a ese tercer día que Dios menciona, exactamente coincide con los 50 días en cuanto al conteo, desde el día en que se celebró la Pascua hasta el día en que este día de fiesta iba a ocurrir, que son 50 días, porque es el 50º, y por eso en el Nuevo Testamento, en lugar de que se le mencione con su nombre hebreo Shavuot, como lo ven ustedes ahí, que está Shavuot, ese es el nombre hebreo de la festividad, el nombre en griego, que es el nombre que se conocía ya para el tiempo del primer siglo, en la época en que Cristo aparece y los apóstoles, se le conocía con su nombre en griego, que era Pentecostés. Ahora vamos a ver aquí, dice así, verso 10. El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite al pueblo alrededor, diciendo: cuidado, no suban al monte ni toquen su límite. Cualquiera que toque el monte morirá irremisiblemente. Nadie pondrá sus manos sobre él, porque ciertamente será apedreado o muerto a flechazos. Sea animal u hombre, no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la corneta suene prolongadamente, o la trompeta o el shofar, es lo que quiere decir. El sonido del shofar o el sonido de la corneta, aquí está traducido como corneta, suene prolongadamente. Luego dice el verso 14: Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y los santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Entonces dijo al pueblo, Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. O sea que coincidiría con los 50 días, y ese 50º día o 50º sería el 6 de Sivan. Ok, acá tenemos la continuación, dice el verso 16. Lo estamos llevando poco a poco para que veamos cuál es el progreso hasta el momento cumbre, hasta el momento culminante, que va a ser cuando lleguemos al capítulo 20. Pero aquí viene el punto interesante, dice así, y quiero que pongan mucha atención, sobre todo pongan atención
a todo lo que está puesto en color rojo en las palabras en rojo. Dice así: y aconteció al tercer día, al amanecer, que hubo truenos y relámpagos, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de corneta. O sea que era un estruendoso ruido. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Verso 17. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Fíjense en estas palabras que están puestas en rojo. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Y mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos, o sea, con voces. O sea, Dios emitía voces que aquí está traducido como truenos, ¿verdad? El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Ahora fíjense en todos estos detalles que hemos visto aquí, porque estos detalles van a ser importantes que ustedes los noten, porque durante este evento que tipifica con la fiesta de Shavuot, el tiempo en que Dios baja sobre el monte Sinaí y vemos ciertas cosas en color rojo en las palabras que identifican lo que está pasando o señalan lo que está pasando en el monte. Quiero que se fijen de eso y que lo mantengan en su memoria, porque vamos a ver cómo eso va a corresponder poco más adelante con otra cosa que va a ocurrir. Acá tenemos la llegada al monte Sinaí y lo que ocurre el 6 de Sivan, o sea, 50 días exactamente después de la salida de Egipto, después de la celebración de la Pascua. Dice el capítulo 20, verso 1, y Dios habló todas estas palabras diciendo. Ahí tenemos la data o la promulgación de los 10 mandamientos. Por eso en la parte de arriba ustedes ven a este personaje que está en la cumbre del monte, en medio del fuego. No es Dios, sino que se supone que es Moisés, que ya está listo para bajar con las dos tablas de piedra en la mano y que está listo ya para descender y entregárselas al pueblo. En pocas palabras, si leemos, vamos a ver cómo es que Dios mencionó los 10 mandamientos, dio 10 palabras, se dejó escuchar a viva voz y dio esas 10 palabras, ¿verdad? O los 10 mandamientos. En pocas palabras, lo que estamos queriendo decir con esto es que el día 6 de Sivan o el día en que se celebra la fiesta de Shavuot, o como la conocemos nosotros como Pentecostés, en el tiempo original, en lo que fue la data de la ley o la promulgación de la ley en el Antiguo Testamento, es precisamente ese su significado. El día de Pentecostés o Shavuot en el Antiguo Testamento significa la entrega de la ley mosaica, en especial directamente a través de lo que la representa, que son los 10 mandamientos del pacto mosaico. Entonces, vemos que Shavuot o Pentecostés en el antiguo pacto representa la entrega de Dios que hace de la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Mantengan eso en consideración. Es muy importante porque en ese día se dio la ley mosaica al pueblo de Israel. Seguimos. Ahora vamos a poner atención aquí porque vamos a ir a otro lugar alto. Este ya no es un monte como el Sinaí,
pero se le conoce en la tradición cristiana como el aposento alto. Y también estaba en altura, era el aposento alto. Ahora vamos a ver el verdadero cumplimiento de Shavuot o de Pentecostés. Y vamos a ver cómo se cumple 50 días también después de la celebración de la Santa Cena, que equivale al tiempo en que Jesucristo murió como cumplimiento de lo que era la Pascua. No nos vamos a enfocar en ello ahorita, pero sabemos que Jesucristo murió como cumplimiento, siendo el Cordero Pascual ya verdadero, que es el que llevó a cabo el verdadero o la verdadera liberación de su pueblo, ya no de Egipto físico, sino del Egipto espiritual, del pecado y de la muerte. Entonces entregó libertad a todos aquellos que creen en él y que le siguen. Bueno, pues después de esa institución del nuevo pacto y de la muerte de Cristo como cumplimiento de lo que era la Pascua antigua, él siendo el Cordero Pascual, vemos que pasan 50 días y vamos a ver qué pasa después de 50 días como verdadero cumplimiento de esta fiesta de Shavuot o Pentecostés. También son exactamente 50 días. Dice el capítulo 2, verso 1. Al llegar el día de Pentecostés, o sea, el antiguo Shavuot, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo. ¿Se acuerdan ustedes del estruendo del cielo que estaba en el monte Sinaí? Luego dice, como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego. ¿Se acuerdan del fuego que estaba en el monte Sinaí? Y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. O sea, eso equivale a las voces que eran los truenos que habían aparecido en el monte Sinaí. Nada más que aquí esas lenguas o voces equivalen a idiomas, idiomas entendibles y que eran hablados en aquel entonces. Es como si dijéramos en nuestros días francés, italiano, portugués y así muchos otros idiomas que existen, ¿verdad? Solamente menciono esos para poder ver en similitud lo que estaban experimentando aquellas personas en el día de Pentecostés en el aposento alto. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, voces, eso equivale a idiomas, como el Espíritu les daba que hablaran. Dice, y en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea que en ese momento estaban en Jerusalén judíos de todas partes de la dispersión o de la diáspora que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. No eran judíos creyentes en Jesús, eran judíos que no eran creyentes, o sea, de toda la diáspora todavía no creyente en Jesús, pues habían llegado a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces aquí se derrama el Espíritu Santo y vamos a ver que sigue diciendo que estas personas estaban representando a todas las naciones debajo del cielo, por así decirlo. Versículo 6. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno, o sea, cada uno de ellos como judíos de la dispersión les oía hablar en su propio idioma. O sea, judíos que habían nacido en otras naciones fuera de la tierra de Israel, que tenían otro idioma local donde habían crecido, donde se habían desarrollado como personas. Dice, ¿cómo es posible que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Porque sabían que todos ellos eran puras personas galileas que no habían salido de la región de Galilea y que nada más conocían lo que ocurría como idioma en lo que era Galilea. Pero dice el verso 7, estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Y luego dice, toda la gran cantidad de lugares de donde habían venido estos personajes.
estos judíos. Y si ustedes cuentan, van a contar 15 diferentes lugares de todo alrededor, en forma circular. Si ustedes ven en un radio circular todo lo que está pasando alrededor de Jerusalén y qué lugares hay, van a encontrar que todos los que están mencionados aquí hacen un círculo completo alrededor de Jerusalén en cuanto a los lugares de donde habían llegado a Jerusalén a celebrar esta fiesta de Shavuot o Pentecostés. Dice así: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, o sea, convertidos completos al judaísmo, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos, o sea, los portentos de Dios, las obras maravillosas de Dios. Esto es lo que dice Hechos 2, 1 al 11. Seguimos. Dice verso 12, todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, o sea, dentro de los mismos judíos que estaban ahí, burlándose decían, están llenos de vino nuevo, como queriendo decir, están borrachos. Verso 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Fíjense lo que dice aquí. Acá se menciona esto y está Pedro dando esta explicación, como dice aquí en el verso 14. Entonces Pedro se puso de pie. Pero dice aquí que esto fue ya predicho por el profeta Joel, ya estaba profetizado que iba a ocurrir. Sucederá en los últimos días. Déjenme darles una breve explicación de esto porque aquí es muy importante que entendamos a qué se refiere esto. La mayoría de los que leemos esta frase, sucederá en los últimos días, estamos condicionados a pensar por nuestra tradición religiosa o eclesiástica, a pensar que en los últimos días se refiere a nuestro tiempo. O sea, como que se refiere a los últimos días antes de que se acabe el mundo o a los últimos días antes de que se acabe el tiempo o esta manera de vivir que tenemos el día de hoy, pensando que los últimos días se refiere a nuestro tiempo actual y a nuestro futuro. Hablo de nosotros los que estamos ahorita en estos momentos viendo este vídeo. Pero el punto es de que esta frase se lo dijeron a las personas que estaban escuchando en el primer siglo. Esto está ocurriendo aproximadamente, si no me equivoco, en el año 30 aproximadamente, cuando muere Jesucristo, del primer siglo. O sea, estamos hablando de hace 20 siglos, cuando esto ocurrió, el día de Pentecostés, en cuanto a su cumplimiento. Y fíjense cómo dice aquí, que esto es lo que estaba predicho que iba a suceder en los últimos días. Porque la frase los últimos días no se refiere a los últimos días del fin del mundo, no se refiere a nuestra vida actual el día de hoy, ni a nuestra generación. Se refiere a los últimos días o a la última generación del antiguo pacto, porque en ese pacto estaban viviendo. Sucederá en los últimos días, o sea, en la última generación, antes de que se acabe en vida el antiguo pacto, dice Dios, que esto iba a ocurrir en la última generación, en los últimos 40 años, en pocas palabras. Es decir, entre el año 30 y el año 70 iba a ocurrir esto. Sucederá en los últimos días, dice Dios, últimos días del antiguo pacto. Mantengan eso en mente. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y mis siervas
En aquellos días, o sea, en los últimos días del antiguo pacto, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y luego dice que durante este tiempo también iba a ocurrir lo siguiente. Nada más que lo que va a decir ahorita está hablando en forma profética y está hablando con símbolos, no está hablando en forma literal. Va a hablar en una forma poética simbólica que dice así: daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Voy a detenerme un momento allá para explicar. No está hablando cuando dice el sol se convertirá en tinieblas, no está hablando de eclipses, por favor. No está hablando de eso. Está hablando en forma poética y en forma profética, de hecho apocalíptica. ¿Qué significa eso? Está dando un mensaje, como hablaban los profetas, para dar a entender que cuando cosas como estas iban a ocurrir u ocurrían, es porque estaba muy cercano un día de juicio que iba a venir sobre el pueblo. Ustedes leen esto en el Antiguo Testamento y así va a ser en cada ocasión. Cuando habla de que el sol se convierte en tinieblas o que el sol y el cielo y la luna y las estrellas se apagan o caen del cielo, no está hablando de lluvia de meteoritos, por favor, no está hablando ni de nuestro tiempo ni en forma literal. Es una forma profética de hablar de que se avecina un día de juicio. Esa es la forma cultural hebrea de hablar de la venida del día del juicio de Dios sobre una nación. En este caso, dice así: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. O sea, no está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando antes de que venga el día del juicio grande y glorioso sobre la nación a la cual Dios ya le determinó que un juicio le debe de llegar. Y esto le ocurrió a la nación de Israel en el año 70 después de Cristo. Está hablando de que todo esto tenía que ocurrir antes del año 70. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Se está hablando de cumplimientos directos de las profecías. Y dice acá, en esta diapositiva que sigue, que esto ya estaba profetizado también por Ezequiel en el capítulo 36, 25 al 27. Dice así: entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Aquí está hablando en forma también simbólica, metafórica. No está hablando que iba a derramar lluvia ni agua física. Es una forma de hablar. Dice: entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Y no está hablando de impurezas del cuerpo físico. ¿Por qué? En cómo lo sabemos, por lo que sigue diciendo a continuación: los purificaré de todos sus ídolos. O sea que el agua iba a ser un agua espiritual con la cual Dios iba a purificar los corazones de las personas de la idolatría. O sea, iba a limpiar y a purgar sus vidas de lo que era la idolatría. Luego dice el verso 26: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, o sea, un corazón duro, terco, obstinado, que no entiende, y les daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, que entenderá y prestará atención a la palabra de Dios. Verso 27: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Ahora, tenemos que dar una breve explicación aquí porque es necesario. Aquí está hablando de que ya está profetizado que esto va a pasar en el día de Pentecostés y lo vemos como Joel también confirma eso. Ahora, cuando dice que va a dar sobre ellos agua pura, esa es una metáfora y está hablando luego un espíritu nuevo dentro de ustedes.
acá está hablando de puros sinónimos en lo que es la poesía hebrea. La poesía hebrea no es como la nuestra, que la nuestra tiene rima de palabras. Aquí no es rima de palabras, es rima de conceptos, de ideas. Entonces, el agua pura de la que está hablando aquí corresponde al espíritu nuevo dentro de ellos. O sea, el agua pura es el Espíritu Santo, es un agua espiritual. Y luego, por eso dice el verso 27, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y si el agua pura es un equivalente del espíritu de Dios dentro de una persona que limpia de la idolatría, de la misma manera el espíritu dentro de ustedes del verso 27 es sinónimo de las leyes, dando a entender que el Espíritu Santo dentro de una persona es la misma ley de Dios. No es que el espíritu es una cosa y la ley es otra cosa diferente. No está queriendo dar a entender que el Espíritu Santo iba a venir para potenciarlos y capacitarlos para guardar la ley mosaica. No es eso lo que está queriendo decir, sino que en la fraseología sinónima de lo que es los hebraísmos sinónimos, el paralelismo sinónimo que tiene la profecía, está diciendo que el agua es sinónimo de espíritu y que el espíritu es sinónimo de ley y que ley es sinónimo de decreto. De esa manera, lo que está queriendo decir es que en el día de Pentecostés el Espíritu iba a bajar y que el Espíritu iba a ser la nueva ley habitando en los corazones de las personas. Así como en el día de Shavuot o Pentecostés original, al monte de Sinaí se entregó una ley externa que era de 10 mandamientos en resumen, aunque sabemos que tenía muchos más, pero 10 en resumen. Esa antigua ley es la que fungió bajo el antiguo pacto. Pero cuando llega el día de Pentecostés, se da el Espíritu Santo, la nueva ley para habitar en los corazones de carne dentro de su pueblo. De manera que el Espíritu Santo es la nueva ley en su versión subjetiva, en su versión de experiencia en la vida diaria de una persona. El Espíritu Santo es la nueva ley de Dios. ¿Por qué? Porque al entrar en la vida de la gente y convertir a la persona en una nueva criatura, es muy superior a una ley externa. Por mucho que esté en nuestro conocimiento, el Espíritu Santo interno conectado con nuestro propio espíritu humano hacen uno con el Señor. De manera que el Espíritu Santo nos guía en todo momento, en toda situación y en cualquier necesidad. Eso supera cualquier nivel de conocimiento que podamos tener de la antigua Torah mosaica. ¿Por qué? Porque la Torah mosaica nos daba conocimiento de ciertas cosas, pero no de todas. El Espíritu Santo nos da conocimiento de todas las cosas. La Torah mosaica estaba externa, fuera de nosotros, y no nos podía cambiar. En cambio, el Espíritu Santo está interno dentro de nosotros y nos cambia día a día y nos purifica día a día. Por eso es que es una mejor ley el Espíritu Santo. Y no fue coincidencia de que fue dado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. De manera que el símbolo o la sombra en el Pentecostés original fue la ley de los 10 mandamientos o la Torah completa. Pero la verdadera realidad es el Espíritu Santo. Esa es la nueva y verdadera ley que vive en nosotros a partir de Pentecostés. Es nuestro nuevo ayo, nuestro nuevo tutor. Por eso dice aquí el comentario midrásico por el apóstol Pablo, y ya vamos empezando a terminar esta exposición, dice así. Estamos hablando del capítulo 3 de Gálatas, y luego vamos al 4 y luego al 5. Dice así. Verso 23, pero antes que viniera la fe, estábamos, hablando del apóstol Pablo, estábamos los judíos, dice, custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley, hablando de la Torah mosaica, ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Está hablando desde cuando fue dada en el Éxodo, el tiempo del Éxodo, hasta el momento en que llegó Cristo
murió, resucitó, y 50 días después viene el verdadero tutor. Dice así, justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, o sea, bajo el antiguo tutor. No quiere decir que no tengamos un tutor el día de hoy. Lo que está queriendo decir es que ya no tenemos el antiguo tutor. Verso 4, perdón, capítulo 4, verso 4, dice así, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, bajo la ley del antiguo pacto mosaico, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, o sea, al mismo pueblo judío de Israel, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, dice el versículo 4 y 5. Ahora pasamos al capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, ahora fíjense cómo ya después de que el apóstol ha explicado tantas cosas, en su comentario está diciendo, ya que el Espíritu Santo es el nuevo tutor, ya que el Espíritu Santo es la nueva ley de Cristo que habita en nosotros, ya que el Espíritu Santo es nuestro nuevo guía, es nuestro pedagogo, nuestro guardián que nos va a cuidar hasta el día en que Cristo Jesús regrese. Entonces, dice así, digo pues, anden en el Espíritu. No dijo anden en la Torah mosaica, dijo anden en el Espíritu, que es la verdadera ley de Cristo. Y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. O sea que los judaizantes nos acusan al querer, cuando decimos que la ley mosaica ya no es nuestro tutor. Entonces nos dicen, entonces ya pueden matar, entonces ya pueden robar, ya pueden hacer esto, ya pueden hacer aquello. No, no podemos hacer esas cosas, pero no porque la Torah mosaica lo prohíba, sino porque el Espíritu Santo nos lo revela y nos lo prohíbe directamente a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Y fíjense que dice aquí el apóstol Pablo, esto es algo revelador, dice así, pero si son guiados por el Espíritu, si son guiados por el nuevo tutor, si son guiados bajo la libertad del Espíritu, ya no están bajo la ley del antiguo tutor, porque ya hay un nuevo tutor. Y luego cuando el nuevo tutor ya está trabajando, ya está en boga, ya está en vigor, y nosotros caminamos según ese nuevo Pentecostés en su verdadero cumplimiento, no en el antiguo Pentecostés, sino en el nuevo. Entonces dice así el verso 22 del capítulo 5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Fíjense cómo dice aquí el versículo. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley mosaica aquí no aplica, no tiene nada que ver en lo que está diciendo. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si la realidad fuera como dicen los judaizantes, que el Espíritu Santo vino para capacitarnos para cumplir la Torá de Moisés, entonces diría diferente el versículo 25. Diría, ahora que vivimos en la Torá, en la verdadera Torá de Moisés, dice, andemos en el Espíritu, o sea, andemos en ella con la capacitación del Espíritu. Pero no dice así. Dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. El Espíritu es la Torá verdadera, es la realidad de lo cual la Torá del antiguo pacto era una mera sombra. Por eso es que preferimos el cumplimiento y vivir en la luz de Cristo y en la libertad del Espíritu que vivir en las sombras de la ley. Yo no quiero vivir en las sombras, quiero vivir en la realidad. Quiero vivir en la luz. No sé ustedes, pero yo prefiero vivir de esta manera y gozarme. Por eso, ahora que hemos terminado ya esta exposición, hoy es más breve que de costumbre. Dice gracia, amor y comunión, como dice 2 Corintios 13:14.
Que la gracia de nuestro Dios, que la gracia, sí, de Cristo Jesús, el amor de nuestro Dios y la comunión del Santo Espíritu sea con todos, ¿verdad? Y vamos a llevar este mensaje para que vayamos con el Señor. Bueno, vamos a dar tiempo ahora de preguntas y comentarios.